bienvenidos a Latido de Fe. Fe que se escucha. Fe que se vive, un latido a la vez. Bien, estamos al día martes 3 de marzo, estamos estudiando la lección número 10 de este primer trimestre del año 2026, que titula Completos en Cristo, la lección de esta semana. Y hoy día, como día martes, el título es Clavados en la cruz. Bueno, vamos a buscar en Colosenses 2, versículos 11 al 15, y le damos esta pregunta que dice acá. ¿Qué problemas parece estar combatiendo Pablo aquí? Y si leemos Colosenses 2, del 11 al 15, esto nos dice. En él también fueron circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, al despojarse de su cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión hecha por Cristo. Sepultados con él en el bautismo, ustedes fueron también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, quien lo levantó de los muertos. A ustedes que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, le dio vida con Cristo y perdonó todos sus pecados. Canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. La quitó y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y potestades. Los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Bien. Bueno, aquí hay varios puntos, ¿no?, que mencionar. Primeramente, el contexto está dado, ¿cierto?, porque seguimos estudiando esto del mensaje de Pablo hacia los colosenses, ¿ya? Y parte también de la Odisea, porque también habla acerca al inicio del capítulo de Colosenses a quienes se dirige, en este capítulo 2. Y ¿con qué cosas podríamos mencionar que son importantes saber cómo estaba encontrándose en estos momentos las situaciones, digamos, o problemáticas que estaban viviendo aquí en Colosas? Que, bueno, los maestros, o bueno, falsos maestros, ¿no es cierto?, decían en esos momentos a la gente, a los cristianos nuevos, que para ser un seguidor de Cristo debían de cumplir primero con esta ley, no moral, sino la ley ceremonial. Aún querían seguir con este punto como es la circuncisión, por ejemplo. Claro. Y como tú bien decías, bueno, en este punto de la circuncisión, muchas veces hacía de que ellos querían ser superiores, muchas veces delante de otras personas. Entonces, dentro de este y otros detalles, enseñaban eso, que antes de llegarse a Cristo tenían que practicar estas cosas. Recordemos, ¿no?, que el texto Pablo es bien enfático en mencionar sobre otro tipo de circuncisión, no hecha con mano, ¿ya? Habla de una circuncisión de Cristo, ¿ya? Que es en el versículo 11 que tú leías, y habla del bautismo, cuando somos sepultados porque nacemos de nuevo, habla de un nuevo nacimiento. Bueno, aquí dentro de lo que es la verdadera circuncisión, ¿cuál podría ser la que menciona el comentario con respecto a estos textos? La circuncisión que los cristianos de Colosas también habían recibido no era externa en la carne, era un cambio interno de corazón y de vida simbolizada por su bautismo. Por lo tanto, esa era la verdadera circuncisión, ¿ya? Y lo demás con respecto a, por ejemplo, sobre el bautismo, ¿no?, que somos, bueno, una criatura de nuevo, con un nuevo nacimiento, digamos, en este caso, y que gracias a la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, Dios nos otorga, ¿cierto?, esta vida, ¿no? Nosotros en el versículo 13, ¿no?, Pablo menciona estando muertos en pecado, ¿ya?, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿ya? Y
nosotros sabemos que el versículo 14, cuando menciona anulando el acta de los decretos, en tu versión decía de otra forma, ya en el versículo 14 dice que había contra nosotros, nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. ¿A qué ley se refiere a esa? Porque habla de que fue anulado entonces estas leyes que mencionaba. Claro, que acá como que dice que antiguamente los israelitas, ¿no es cierto? La gente que cumplía con toda esta ley ceremonial era para pagar una deuda. ¿Ya? Era el pago de la deuda por el pecado, digamos. El pecado, claro. ¿Ya? Y la deuda se pagaba desde que eras guagua, o sea, desde que a los días te hacían la circuncisión. Ajá, a los 8 días. A los 8 días. Y ya toda esta deuda fue pagada por Cristo en la cruz. Entonces ya no era necesario volver a eso. La deuda estaba pagada. Claro, entonces por eso es que menciona clavándola en la cruz. En específico estamos hablando de las leyes ceremoniales. Sí, por lo tanto, esto era un problema y por eso que Pablo lo tenía que dejar como bien clarito a las personas, digamos, y especialmente a estos falsos maestros que estaban diciendo otras cosas contrarias, ¿no? Claro. Vamos a continuar la lección. Estos textos, especialmente Colosenses 2:14, suelen ser invocados erróneamente como argumento contra la observancia de la ley y del sábado, el séptimo día de la semana, el día bíblico de reposo y adoración a Dios. Para ayudar a entender estos textos, los adventistas del séptimo día han propuesto dos interpretaciones principales. ¿Ya? De acuerdo con la primera, las ordenanzas clavadas en la cruz se refieren a la lista de cargos desfavorables a nosotros, a semejanza del texto del Pilato que fijó a la cruz de Jesús. De acuerdo con la segunda interpretación, lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 31, 24, 26. Cuando consideramos el contexto más amplio del versículo, notamos que está hablando claramente de la ley ceremonial. Claro, también Pablo se refiere a la circuncisión hecha sin mano, lo que mencionábamos en Colosenses 2:11, es decir, del corazón, ¿ya? En aparente contraste con la circuncisión física o corporal, que era una de las estipulaciones más importantes de la ley ceremonial, ¿ya? Pablo conecta entonces este cambio interior con la acción de despojarse de su cuerpo pecaminoso carnal y con el bautismo por inmersión, mediante el cual nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo, como dice Colosenses 2, 11 y 12. Esta experiencia de conversión se asemeja a haber estado muertos en pecados y haber recibido vida con Cristo, quien perdonó todos nuestros pecados. Colosenses 2:13. Entonces, por lo tanto, la palabra ordenanzas, que sale, ¿cierto?, en Colosenses 2:14, o esto, acta de decretos, que sale en otra versión, se refiere a estas disposiciones legales, ya sea seculares o eclesiásticas, solo que el único uso adicional de esta palabra griega en los escritos de Pablo designa a la ley ceremonial, ¿ya?, que constituía muchas veces este muro de separación entre judíos y gentiles, ¿no? En estos nuevos conversos era como un muro el tener que considerar esta ley ceremonial para que sean parte de. Puesto que Pablo ya se había referido al perdón de los pecados y a la transformación interior simbolizada por el bautismo, es poco probable que vuelva aquí a tratar este tema mediante una metáfora diferente que no se utiliza en ningún otro lugar de las Escrituras. Más bien, Pablo enfatiza aquí un punto similar al expuesto en Efesios, que los creyentes gentiles de Colosas no necesitaban preocuparse por guardar la ley ceremonial, incluida la circuncisión, ni por las leyes de pureza que formaban parte de ella. Es evidente, ¿cierto?, que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, ¿ya? Sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. Eso lo podemos ver en Romanos 7:7, ¿ya? Y hay un texto que nosotros queríamos mencionarles a ustedes que también resolvía sobre este tema de la circuncisión, que era parte de la ley ceremonial, que está en Gálatas 6:15.
Ya, en Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿No? Entonces aquí una vez más habla acerca de lo que es esta frase, sepultados con él. La muerte precede al entierro. ¿Ya? Cristo depuso su vida antes de que fuera sepultado en la tumba de José. Antes de que el cristiano pueda ser sepultado con Cristo, debe haber sometido su vida a Cristo. Todas las ambiciones de su corazón y los impulsos y anhelos de sus pasiones carnales deben ser entregados a su Maestro. En lo que a él concierne, su vieja naturaleza debe morir. El bautismo es la señal de esta renuncia al yo, que es lo que hemos estado mencionando en lecciones anteriores. Sí. Esto debe renunciar al yo, de la muerte del hombre viejo y de su sepultamiento en la tumba de agua. Por lo tanto, ¿cierto? Dios nos da esta nueva vida. Y cuando hablamos de que es clavados en la cruz, no se refiere a los mandamientos como la ley moral, la que era, sino a esta ley ceremonial que ya había sido pagada y que antes se hacía con sacrificios, ¿cierto? De animales. Claro. Pero el sacrificio vivo fue Cristo Jesús. Y debido a eso, todo lo demás queda, digamos, anulado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo no creer, cierto? Y cómo no se abre esta puerta para todos los que sabemos de esto, y no solamente para el pueblo judío de ese tiempo, porque si no estaríamos perdidos todos si pensáramos así. Claro, estaríamos perdidos, y no solo eso, sino que también yo pienso que no, con la cantidad que somos ahora, no habría animales que sacrificar. Claro, si uno lo piensa de esa manera. Por eso el evangelio no es egoísta. Creo que otras lecciones lo han mencionado, ¿no? El evangelio fue dado para todas las personas. Sí. Por lo tanto, no existe exclusividades. Y nosotros sabemos que, bueno, más adelante vamos a estudiar acerca un poco más sobre la ley de Dios, que es eterna. Y esta se refiere a los 10 mandamientos y en especial el 4.º mandamiento, día sábado. Bueno, que Dios nos bendiga en este día. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like, que es me gusta, ya, y manito arriba. Ya, también va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedes poner al día. Bueno, que tengamos un buen día. Adiós. Bye bye.